Me acuerdo hace muchos años, estábamos en una reunión de matrimonio con mi esposa y el que enseñaba compartía la palabra de los tipos de padres que había. Y empezó a mencionar los tipos de padres. Y en un momento dado, a mí se me empezaron a caer lágrimas de los ojos. Y mi esposa se da cuenta y me aprieta. Y yo lo miro, que automáticamente me empiezo a limpiar porque no quería que me viera lloriqueado. Ella siguió al lado mío y me dice, cuando termina, anda a hablar con el pastor que habló. Y fui a hablar. Porque una de las características de los padres lo pintó el cuerpo entero, forma, actitud a mi papá. Y me agarró una congoja, una angustia, no por recordar lo bueno, sino lo malo, realmente por las características que él identificó en el padre que estaba compartiendo con otras variedades de tipo de padre. Y él me ilustró y me terminó diciendo, vos ahora en Cristo tenés que perdonarlo. Y a mí me costaba. En Cristo te corresponde perdonar, porque en Cristo Él te perdonó a vos. Bueno, después, por supuesto, era nuevo en mi camino cristiano y después fui aprendiendo, conociendo y lo pude perdonar a mi padre. Mi padre, tiempo antes de morir, me dijo, hijo, perdónenlo a su papá porque nunca supo ser padre. Y yo le dije, ya te perdoné, papi, ya te perdoné. Y él partió, al tiempo, a los 3 años partió. Y después yo me interioricé de por qué era así mi padre. Hosco, taciturno, callado, hermético, no hablador, no relacionable, no cariñoso, nada de nada. Pero bueno, era la particularidad, porque él había sido abandonado por el padre. Para como las hermanas mayores de él tenía 12 años cuando el padre se fue, y las hermanas, una de 15 y otra de 17, murieron de tuberculosis en ese tiempo. Y él se quedó solo con su madre. Y ese fue todo lo que fue su vida. Y bueno, y muchas cosas. Me acuerdo cuando era chico, él era muy habilidoso con las manos. Y muy habilidosos son con las manos aquellos que tienen una resistencia a los padres. Se transforman en habilidosos. Y él hacía fácil para mí, con 10 añitos era el ídolo máximo. Te dice este juguetito, te dice esto, un genio. Y yo lo vivía adorando. Cuando crecí y supe cómo era, para mí ya lo bajé. Porque ya conocía lo que era. Yo no sé qué imagen tendrás de tu padre, pero hay tipos de padres, hay padres hasta al hablar de padre, hablo de madre y padre, no de hombre solamente, ¿no? Porque marcan los destinos del hijo, pero lo que marca es lo que uno recibió también de sus padres, porque lo lleva en sus genes, lo lleva en la cultura, lo lleva en la influencia que recibió de sus mayores. Hay padres castradores que te quieren castrar, viciosos, adúlteros, mentirosos, ausentes, abandónicos, amigos e inconscientes. ¿Qué quiere decir con amigos? Que en vez de tener un hijo tienen un amigo. Y lo chechean esto, juguetean esto, que parece que todo es lindo. Lo que pasa es que cuando no se educa como padre e hijo, después no hay respeto. Y se manifiesta mucho la irreverencia, que no tienen reverencia a los mayores, porque están acostumbrados a chechear, a ser amiguitos, esto, que no marca la diferencia de papá, mamá, o mamá, papá no, papá y mamá con hijos. Y Dios pone orden en todo, pero es palabra de Dios. Dice Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 4, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos,
sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo se nota que es la palabra de Dios para los hijos de Dios, para los que tienen una cultura del Señor? Pero para aquel que no tiene una cultura del Señor y viene por primera vez a una iglesia y te inculca que tenés que honrar a tu papá y a tu mamá, yo le digo, mi papá no se merece ninguna honra porque me abandonó, porque me dejó, porque me maltrató, porque me hizo esto, porque me hizo lo otro, y uno puede tener toda una serie de características negativas como para decir, no, yo no voy a honrarlo. ¿Por qué tengo que honrarlo? Cuando la honra es dada en el lugar bien alto que alguien se merece y que vos en tu interior o en tu naturaleza humana o en tu razonamiento dirás, no se merece esta honra, porque él no hizo nada para que lo honre yo. Y naturalmente y humanamente podemos decir, tenés razón, pero vos, trasladando a la palabra de Dios, trasladando a la voluntad de Dios, trasladando a lo que quiere Dios de sus hijos, y va a ser siempre una confrontación su palabra, que es su voluntad, con nuestra propia voluntad. Por eso cuando Cristo vino al mundo, los judíos, ¿qué esperaban de Cristo? Alguien que viniera a poner en su lugar al imperio romano, que lo pusiera en su sitio, porque venía el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y ellos esperaban, cuando venga el Señor, va a poner todo en orden. Lo digo con mis palabras, no dice el texto. Le va a cortar la cabeza a todo y él va a ser el rey que gobierne con equidad, con verdad, y todos van a ser los que se postran ante él, porque en la palabra está. Pero resulta que Jesús vino con amor, y vino con el amor del Señor, como vemos en la bienaventuranza, en Mateo 6 en adelante. Dice, al que te ofende, no le pelees, no lo pleitees. Si te obligan a caminar 2 cuadras, camina 2 cuadras con él. Al que te ofende, perdonalo 70 veces. Y los judíos querían que cortara cabeza, cortara orejas, y él vino con amor. Eso fue lo que los agrietó a los judíos para que no creyeran en el Mesías y no aceptaran toda la postulación del Señor. Porque hay muchos hoy en día que el Señor viene con amor, viene con una orden, vino con una voluntad, una cultura que es espiritual y divina a un mundo que está totalmente corrompido, a un mundo que está dado vuelta y que vive como si el hombre mismo fuera un Dios en miniatura, diciendo yo acepto o no acepto, creo o no creo, esto es bueno y esto es malo. Pero para Dios, su palabra es lo único que cuenta. Cuando yo me convertí, y supe que tenía que honrar a mi padre y a mi madre, me costó muchísimo. Pero hay una responsabilidad que los hijos tienen que empezar a tener, y corresponde a los padres cultivárselo, informárselo, testificárselo. Dice, hijos, obedeced al Señor, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Pedir obediencia es muy provocativo hoy día, cuando todo te genera rechazo y rebeldía. Mirá, un psicólogo cristiano hace muchos años, porque me consideraba rebelde a la enésima potencia y orgulloso cuando entré en la iglesia a la enésima potencia. Y yo a todas las autoridades les bajaba el nivel, los bajaba de nivel y lo hacía a la par mía. Es decir, me gustaba chechearlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que venía el pastor fulano de tal, y yo sabía el nombre y yo no le decía pastor, le decía el nombre. Y yo me enfadaba porque me sentía en relación buena con él. Hasta que me agarró un líder y dije, ¿querés aprender hoy? Y dije, vení, vas a hablar con el psicólogo antes que es uno de los líderes nuevos. Y me dice, y me lo presenta, dice, ¿qué significa cuando vos a una autoridad le bajás de nivel y lo pones al problema y lo haces un amigo que lo tratás con el nombre? Le estás bajando por el orgullo tuyo, porque tuviste problemas con tu papá, me dijo. Así de frente va. Tenés a tu papá que no lo respetaste o no lo respetaste, o que no lo ves como una autoridad para vos,
Porque en psicología, el padre, hombre, es como si fuera Dios para los niños, para los niños. Y si tuviste una relación rara con tu padre, te va a costar tener una relación con Dios. Solamente el verdadero convertido a Cristo va a hacer que su relación sea genuina y verdadera con el Señor. Y Cristo en tu corazón va a hacer que vos empieces a recibir el orden de la palabra de Dios para que tú, de acuerdo a Dios, vos te empieces a relacionar como Dios quiere, no como vos pretendés y como vos querés. Porque pregúntense, todos venimos con una impronta, con una cultura, con una forma de ser, con una actitud, con una cosa traída de nuestra familia, traída del mundo, traída de las costumbres, y queremos involucrarnos de la misma forma en la iglesia. Y nadie te dice que no lo puedes hacer. Lo que pasa es que en la iglesia hay un orden que proviene de nuestro Padre Celestial, que es su voluntad, y tarde o temprano, para que las cosas fluyan espiritualmente y anden de acuerdo a lo que Dios estableció y pretende, nos sujetemos a lo que corresponde en la palabra y lo que dice la palabra. Y ahí sí, el orden de Dios va a renovar nuestra mente, va a modificar nuestro corazón y va a echar fuera todo engaño, toda mundanalidad, todo costumbrismo, toda actitud negativa, toda postulación que cree que yo sé todo porque vine 10 veces a la iglesia, porque me leí toda la Biblia. Pero si vos tenés toda la Biblia y no la practicás sensiblemente con lo que quiere Dios, vos simplemente estás repitiendo un libro religioso que te inculcó una cultura gloriosa, buena, porque pertenece a Dios. Pero en tu vida o en mi vida no hizo el efecto que Dios quiere hacer con la palabra suya que procrea, que tiene vida y que transforma los corazones para que en el orden de Dios vivamos de acuerdo al Señor. La obediencia debe ser en el Señor, porque es imposible obedecer, es imposible. El libro de Gordon Smith, Autoridad Espiritual, dice: ¿qué es mejor? ¿Ser sujeto o sumiso? Yo le voy a compartir este ejemplo. ¿Qué es mejor? ¿Ser sujeto o sumiso? ¿Qué es mejor? ¿Ser sujeto o sumiso? No interpreté la palabra sumiso como una palabra que te somete brutalmente a que vos seas un pelele que tengas que decir sí, sí, sí a todo lo que te inculca. Porque la palabra sumiso tiene que ver con un corazón dócil que se sujeta a la autoridad y a lo que representa a alguien que por algo está ocupando un puesto o una posición en algún departamento, en alguna institución, sea la iglesia, sea el gobierno, o sea lo que quiere. Nada más que entramos nosotros en cualquier ambiente y ya nos consideramos iguales que cualquiera. Y somos iguales. Pero si uno no respeta ni se sujeta al orden establecido, ¿cómo queda ante los demás? Como un desubicado, como un rebelde, como un rencilloso, como un cascarrabia o como alguien negativo. ¿Cómo? Como un irreverente. Digo, mirá, la obediencia debe ser en el Señor. Dice, Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Es palabra de Dios. Pero decirle a alguien que viene por primera vez a una iglesia, tenés que hablarle al Señor, yo soy cristiano, vengo a la iglesia, y no entiendo hasta que Dios no le revele su palabra, no hay un cambio, ¿no es cierto? No hay una mejora y hay un entendimiento. Y la responsabilidad de obedecer, hermanos queridos, es algo que conviene. No contestaron la pregunta que hice, porque sirve para la célula. ¿Qué es conveniente? ¿Sujetarse o ser sumiso? Tampoco voy a sacar fotos con cualquier tema. Dice el libro de Gordon Smith que conviene ser sumiso. Ahora preguntémonos por qué. Porque el sumiso tiene un corazón dócil
para ser inculcado, para ser guiado, para moldear su carácter, para moldear su forma de actuar, porque no somos perfectos. En cambio, el sujeto, ¿por qué está equivocado? Yo soy sujeto. Yo soy sujeto, Soy sujeto siempre y cuando la autoridad tenga peso y validez. Si el doctor me dice, yo lo sujeto. Si el ingeniero me dice, ahora que vos, que sos un Juan de los Guadalupe, no lo sujeto a vos. No, a mí alguien con peso de jerarquía me tiene que hacer sujetar. Y eso es, si el pastor lo dice, porque son pastores céntricos. Hay iglesias que tienen muchos pastores céntricos. Ahora, si el pastor lo dice, no. Si alguien lo dice y está en lo correcto, lo lógico, pero bueno, lo noble, tenés que sujetarte, ¿entendés? Porque es lo que Dios quiere de nosotros para seguir moldeando nuestro carácter, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser. O alguien puede decir, yo ya estoy completo, a mí no me hace falta aprender nada porque las sé todas. ¿Quién puede responder así? El orgulloso, el que tiene mucha carne. Yo tengo mucha carne, a mí la carne no me sirve de nada en la iglesia. Y mira que uno vivió, ¿no? Y experimentó muchas cosas, pero en la iglesia es la cultura de Dios lo que vale, lo que prima y lo que importa. Pero lo demás no. Hay responsabilidad de honrar a los padres. Honrar a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Efesios 6:2. La honra es un mandamiento. Pero la palabra dice honrar los unos a los otros. Dice la palabra. ¿Qué significa honra? Tener respeto, tener valor, tener atención, tener el cuidado. Porque así como yo pretendo que me honren, también tengo que honrar. Pero ¿qué pasa cuando no se da en una familia? Y cuando la familia es disfuncional, donde cada uno hace lo que viene y le venga en gana. O sea, se come a la hora que se quiere, a la hora que se puede, no hay orden y toda una disfuncionalidad que quienes reciben el mayor daño. Los chicos, hermano. Los chicos, alguien dijo, los niños son los mejores grabadores del mundo, pero los peores reproductores. Los peores reproductores. Cuando un matrimonio se separa, los hijos reciben, estos padres no me quieren, no me aceptan, ¿no? Y cargan mucho con la culpa. Mis padres se separaron por mí. Yo recibí muchas veces expresión de gente de mis consultantes que andan deambulando sin tener una definición, una posición, porque todo es indefinición. Porque muchas veces, al ser el papá y la mamá autoridad en sí mismos, con carácter fuerte confrontan y quieren ir a los chicos, donde cuando son grandes no saben cómo definir su interpretación de una posición y actúan de acuerdo a lo que recibieron de la crianza. Les concedo a los padres, este es el primer mandamiento, como dice las promesas, para que nos vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. ¿Quién quiere tener larga vida sobre la tierra? Yo. Gloria a Dios. Pero hay que vivir, yo ya he vivido mucho de esto. Hablaba con un hermano de otra iglesia, el pastor, ¿qué opina? Que dicen que los más robustos van a vivir hasta los 70 y pico de años. Bueno, uno va a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, no que uno quiera. Digo, sí, pero yo quiero ya irme pronto. Digo, ¿cómo dice? No, yo he vivido mucho. Y me duele hasta el pelo. Digo, bueno, así es la vida, lamentablemente. Va a tener que acabar bien con ese dolor en el pelo. Usted no estamos hablando, me dice. Es un líder en nuestra iglesia. Digo, no, simplemente lo sobrellevo. Porque yo trato de no quejarme, trato de no acostumbrarme y seguir adelante. Yo tengo una mente de 34 años. Ahora pregúntate por qué. Porque es la fecha que yo me afiancé en la empresa como un encargado general manejando 70 empleados.
y andaba, iba, venía, iba, venía, hacía, deshacía todo. Y esa mente de actividad de muchas formas me ha hecho ser alguien activo muchas veces. Y veo, claro, que cuando una pariente me dice, ¿qué vas a hacer cuando te jubiles? Seguro que te agarran depresión. Yo no pienso jubilarme, me jubilé por la ley, pero yo jubilado, falta muchísimo todavía, porque tengo muchas cosas para hacer y quiero hacerlas. ¿Amén? Y cuando el tiempo disponga a Dios, iré con el Señor. Porque dice, no sé qué mejor, decía Pablo, quedarme o irme. Yo quiero que sea la voluntad de Dios con todo. Amén. Ahora cuando hay gente realmente que vive, cuando te criaron rechazando, ¿cómo somos cuando somos grandes? Rechazadores compulsivos. Si te rechazaron, rechazaron. Porque es de acuerdo a lo que te sembraron. Lo que siembras es lo que vas a recibir. Me dolió hace mucho un matrimonio en Córdoba, cuando fuimos con mi esposa unas vacaciones. Estábamos en una celebración de cumpleaños y viene unos parientes nuestros, el matrimonio joven, y dice, queremos que ores para que rompan maldiciones familiares. ¿Por qué? Porque mis padres se separaron por esta actitud, por esta actitud, por esta actitud. Bueno, vamos a orar. Se entregaron sus vidas a Cristo. Y ellos entregaron sus vidas a Cristo, hicieron la oración de fe, todo. Y confiaron. Yo confío, oro. Y resulta que después de casi 11 años, le vuelvo a ocurrir lo mismo que le ocurrió a los padres. Y me llama el hombre. ¿Te acordás que oramos? Dice, pasó lo mismo que le pasó a mi padre y a mi madre. ¿Por qué Dios? ¿No fuiste, digo, consecuente con la oración que hicimos? Sí, la hice en serio. ¿Pero qué significa? Fuiste consecuente con la oración. Porque una persona cree en Dios, invoca a Dios, y Dios obra. Pero también la consecuencia de una relación con Dios tiene que ir cultivándose para el crecimiento día tras día, ¿no? La oración es un salvavidas, te quedas tranquilo, pero si uno no ve en la oración, si uno no cultiva la relación con Dios, si uno no protege a la familia con la sangre de Cristo, con el temor del Señor, está expensa del diablo que haga lo que quiere el diablo. Y el Dios de este siglo cegó el entendimiento de la gente para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y solamente recibimos la religión. Yo cumplí, ahora Dios, vos tenés que cumplir conmigo. Y no es así. Dios ya cumplió con su palabra, con su Espíritu Santo, con su testimonio, con su voluntad. Y ahora nosotros tenemos que tratar de andar en sus caminos, andar en su verdad, no en nuestra verdad, ni en nuestra cultura, ni en nuestro querer, ni en nuestra razón, sino en lo que Dios quiere que nosotros seamos. Porque hay mucho que yo ya fui a la iglesia, así que ya mi conciencia está tranquila. Y la conciencia, ¿cuándo está tranquila, hermano querido? Cuando estamos en paz para con Dios. Cuando tenemos paz para con Dios es porque no hay un diablo acusador. Viste esto, viste lo otro, y el diablo que acusa, y el Espíritu Santo le da lucha también de pecado, de justicia y de juicio. Por eso que nosotros tenemos que ser consecuentes para el Señor. La responsabilidad de los padres, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. En disciplina y amonestación del Señor. Por supuesto, si Dios es tenido en cuenta, ¿no? Ahora, si realmente Dios no es tenido en cuenta, la disciplina del Señor no está, el amor tampoco, ni la equidad. Ayer estaba escuchando en la Nación Más, hoy esta mañana, o ayer, no me acuerdo, una entrevista a un psiquiatra que decía que es un mito que los padres no escogen al hijo mejor. Dice que es un mito. Y la locutora decía, no, pero los padres aman a los dos por igual, a los hijos por igual. No. Dice, eso es verdad y tendría que ser así.
Pero muchas veces hay hijos que nos ganan en la empatía, simpatizan con nuestros propios ideales y se lleva la mayor atracción. En cambio, los hijos que son buenos, pero son reprobados, son un poco rebeldes, uno tiene ahí como una observación. Y esa observación hace aún la diferencia de ellos. Que no es que no los aman, es que los miran de otra forma. Pero uno tiene que tratar en equidad a los hijos de la misma forma, porque si a uno, por ejemplo, la madre se va con un hijo, el hijo, ¿qué es lo que puede suceder? Yo estoy hablando de madres que no tienen amor, estoy hablando de madres que tienen amor. Si un hijo se va con la madre todo el tiempo y lo rechaza al padre, ¿qué puede suceder? Se va a matar como uno igual que las madres. Dice Giovanni, se va a casar con uno igual que la madre. Puede ser. Pero si un hijo se va con el padre y la mira a la madre, ¿qué sucede? Todo produce situaciones psíquicas que se transforman en fortalezas espirituales. Después el diablo aplaude. La madre y el padre tienen que tratar con igualdad a los hijos. No hay frutilla que valga. Amor y verdad. Ahora, cuando yo uno a alguien en desmedro de otra persona, hay algo que realmente se sobrevalora. ¿Entiendes? Y puede surgir el homosexualismo o el machismo recalcitrante. ¿Entendés? Cuando uno se vuelve al padre, el padre que representa en la historia bíblica autoridad gubernamental, por más que el padre sea, pero de lo que sea. Este no tiene carácter, este es lo peor de todo, no importa. El orden de Dios le puso al padre como autoridad gubernamental. Ahora, la madre que representa la madre representa autoridad administrativa. Los dos son autoridades que se tienen que complementar para la crianza de los hijos. Ahora, cuando el padre y la madre se confrontan en el liderazgo de los hijos son los que peor reciben, ¿no? Porque observan una competencia entre los esposos. Por eso que tiene que haber igualdad en el trabajo, en el amor, en la relación. ¿Por qué? Porque todo el diablo aprovecha y aplaude, hermanos queridos. Porque Dios nos enseña y nos inculca que tenemos que tener responsabilidad en Dios para vivir una familia y una vida como corresponde. Porque después, a la larga, nos devuelven los hijos cosas que ni siquiera nos imaginamos. Y vos me trataste así, y vos no me diste cariño, o vos me olvidaste esto, y después, pero ¿cómo? Si yo me desesperé para trabajar para uno, para el que tengo, pero no nos olvidemos de los afectos, los cariños, la responsabilidad y el trato. ¿Cuántas veces le tengo que pedir perdón a mi hija? O mi hija tiene que de salir, y hablamos, y es muy parecida a mí también. Le tengo que pedir perdón muchas veces, pero cada uno tendrá que darse cuenta, hermanos queridos. Mirá, esto significa la responsabilidad del padre, no provocar ira a los hijos, no tener crueldad sobre ellos, y ser brutos o ojos, ásperos o amenazadores. Si vos haces esto, te voy a dar. Si vos no haces esto, te voy a pegar. ¿Por qué? Porque son amenazas. Como padres, ¿cómo quisiéramos volver al tiempo atrás y arrepentirnos de pedir perdón? Malaquías 4:6 dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y llegue a la tierra con maldición. Dios hará lo que tenga que hacer, siempre y cuando hay fe en aquellos que quieren que haga algo de Dios. Porque rogando es que Dios obra en mí cambios para beneficiar a la familia, para bendecir a mi hija, para bendecir el hogar,
todo el tiempo, porque no somos perfectos, o alguien es perfecto acá. Nadie. Realmente en Dios siempre tenemos oportunidad para cambiar, para mejorar, para ser mejores cristianos. Seamos ejemplo para nuestros hijos, hermanos queridos, de amor, de mansedumbre, de devoción, de consagración, de servicio a Cristo y su iglesia, de respeto, de cariño, de honestidad y de integridad. Que no te conozcan como el que miente, como el que grita. Cuando decíamos algo, mi papá gritaba. Y mi mamá, que lo conocía de bebé, ¿cómo estás gritando para que no prestemos atención a lo que estaba? Yo lo conocía de memoria. Y uno aprende. Mirá, hace muchos años, yo lo compartí varias veces. Lo que vemos en nuestros hijos es lo que nosotros nos hemos quejado de nuestros padres. Es la réplica. Y yo le dije, estaba compartiendo un mensaje, haciendo un mensaje, porque tenía que predicar en una iglesia, y mi hija vino y me quería mostrar un dibujo. ¿Te acuerdas que lo compartí? Y yo la rechacé, y varias veces la rechacé. Y vino mi esposa y me dijo, ¿no hizo eso tu papá con vos? Que te rechazaron. Nosotros íbamos a mi padre a darle un beso, tu hombre no lo deja, me dijo, y nos rechazaban. Yo lo perdoné, por supuesto. Ahora estoy en Cristo. Y en Cristo entiendo que hay un montón de pecados que la gente tiene por su cultura, por su crianza, por su comportamiento, por su actitud, por su forma de recibir el entorno familiar que recibió, que uno no lo eligió, vino y le tocó. Pero cuando viene Cristo a la vida de una persona, Cristo es cambio, pero también tiene que ser crisis de creencia. Antes no creía en el Señor como debo creer. Antes creía en las religiones. Esta me va bien, esta me gusta, esta me conviene, esta me trata bien, me da un besito. Vuelvo en marzo, comparto a Casa Margarita. ¿Qué es Casa Margarita? Comedor. Un comedor. Un comedor comunitario para los coreanos, para todos los que andan en la calle. En marzo comenzamos, digo, marzo al mediodía, porque hay hacia marzo, ¿no? Y resulta que antes de la pandemia estuve un grupo como de 10 personas que estaban siendo discipuladas por mí. Y uno empieza a compartir su testimonio. Una persona que vive en la calle, ¿no? Y dice, yo ya tengo 4 iglesias, pastor, para visitar siempre. 4, le dije, wow, así que vas a la iglesia. Sí, en una me dan el desayuno a la mañana, en otra me dan el almuerzo medio que acá, a la tarde la merienda y a la noche la cena. Pero todo por la comida, claro, ellos tienen toda la semana. Y los domingos estoy buscando algún lugar que me dé comida. Wow, decía yo, pero ¿qué pasa? ¿Por qué si hay un montón de iglesias? Y en esa iglesia me tratan bien, me respetan, me quieren, me abrazan y cada vez que voy me llaman por mi nombre y me dan la bienvenida. Aparte me dan de comer. Digo, si eso venimos a buscar en la iglesia, no hay duda que necesitamos cariño y contención. Pero resulta que nos quedamos con lo que nos da el ser humano. ¿Y quién nos va a dar mucho más que cualquier ser humano? Señor. El Señor, Dios, que nos abraza, dice, con amor eterno te amo. Por tanto te prolongué mi misericordia, dice Jeremías 31:3. Y si uno se entrega a Dios, Dios empieza a cambiar esto y empieza a cambiar esto, siempre con la palabra que nosotros empezamos a leer. Y cuando la leemos, empezamos a tener fe. Y la fe produce la obra de Dios, donde uno empieza a cambiar para ser un mejor padre, uno empieza a cambiar para ser un mejor hijo, uno empieza a cambiar para ser un mejor cristiano, uno empieza a cambiar para ser equitativo en la vida, donde no hay diferencia en uno y otro. Para mí son todos y todos se merecen
parte de Dios, siempre y cuando Dios esté en el medio de todo. Tengamos cuidado de la hermana, como padres y como hijos. Honremos a Dios y lo demás va a venir por ahí en duda. Honremos a Dios y su palabra, y le demos el lugar correcto a cada cosa en el lugar que corresponde. Porque Dios es ordenado, sabe mejor lo que nos corresponde y Él nos ama siempre y siempre podemos contar con Él. Amén. Amén. Nos ponemos de pie.